Listo. Buenos días, hermana Diana, hermano Murphy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo sé que a veces no es fácil sacar el tiempo, pero muchas gracias por hacerlo, por su disposición. Y hoy va a ser una clase más, un taller más de reflexión, de mirar qué estamos haciendo con respecto a lo que vamos a ver y de mirar cuáles son los resultados que se han tenido y qué podemos encontrar que nos motive a poder hacer nuestra parte en historia familiar. Entonces, voy a compartir pantalla y como dijo la hermana Diana, la clase se llama, o el taller del día de hoy se llama Ministrando por medio de la obra del templo de historia familiar. Yo me imagino que si a todos les pregunto qué es ministrar, la mayoría, si no todos, sabríamos qué es ministrar. Pero yo quiero iniciar es mostrándoles un video, compartiendo con ustedes un video de qué es ministrar. A mí este himno en particular me parece que resume muy bien la tarea de qué es ministrar. Y por esa razón es que se los deseo compartir para iniciar. Entonces, permítanme, ampliamos la pantalla y es uno de mis signos favoritos también, entonces ahí se los comparto. Pongámosle mucho cuidado a la letra, por favor. En el mundo acaso he hecho hoy alguno favor o bien, le he hecho sentir que es bueno vivir, he dado maestro sostén, he hecho ligera la carga de él, porque un alivio le di. ¿Acaso al pobre logré ayudar? Mis bienes con él compartí. Alerta y haz algo más que soñar desde este mansión. Por el bien que hacemos, para siempre tendremos y gozo y gran bendición. ¿En el mundo he hecho bien? Esa es la pregunta que nos atañe con respecto a historia familiar. ¿En el mundo he hecho bien? Como dice el himno, yo pienso que es el mejor resumen de qué es ministrar. Entonces, ministrar es simplemente prestar servicio,
ayudar a otros. Y en este proceso nosotros podremos obtener algunas recompensas, como dice ahí. Y lo que dice el coro, alerta, haz algo más que soñar de celeste mansión. A veces soñamos, sí, muy bonito y hablamos muy bonito, pero realmente en el mundo he hecho bien, le he ayudado a otro a trabajar en su historia familiar, le he podido enseñar lo poco y nada que yo sé a esa persona, le he mostrado los recursos que tiene la iglesia o que tiene Family Ser para poder trabajar en ellos, poder encontrar a sus antepasados. En el mundo he hecho bien. Esta lámina quiero que la meditemos. Mi esposo siempre, 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 cuando les va a enseñar a los del sacerdocio acerca del sacerdocio y cuando le ha enseñado a nuestros hijos acerca del sacerdocio, él dice que el sacerdocio es sinónimo de servicio, como decía el presidente Thomas S. Monson. Y él utiliza mucho la expresión que usó El Salvador. Yo vine a servir y no a que me sirvieran. Realmente eso es lo que estamos haciendo con nuestra administración. No necesitamos ministrar a aquellos que nos han asignado, o sea, no es que como a mí me asignaron a Pepito y a Juanita, entonces no le puedo enseñar a Pablo. O como a mí, yo soy de de la Sociedad del Socorro de las Mujeres y me asignaron a la hermana Marta y a la hermana Alicia. Entonces, a la jovencita Laura no le puedo enseñar porque es que a mí no me la han asignado. No, la historia familiar es tan grande, tan hermosa, que realmente se puede decir que es donde servimos realmente cuando ayudamos a otros a encontrar a sus antepasados. Entonces, ¿a quiénes podemos nosotros ayudar? Hay 3 rangos de personas a las cuales nosotros podemos ayudar y que tienen características diferentes. Y nosotros podemos, por medio del conocimiento que tenemos en Family Care, en historia familiar, podemos enseñarle a estas personas sin necesidad de que nos las asignen. Entonces, podemos ayudar a los amigos de la iglesia. Podemos apoyar a nuestros misioneros cuando ellos están trabajando y están enseñando, ayudarle a los amigos de la iglesia para que ellos puedan entender, puedan aprender acerca del plan de salvación y cómo bendice esto a cada uno de sus familiares. Les voy a compartir un video que está en la página de la iglesia. Vamos a ver, permítanme, es este, que habla acerca de eso, cómo influye. Me dicen si lo escuchan. ¿Sí se escucha? Sí, hermanita, sí se escucha bien. Sí, sí, se Gracias. escucha. A mi esposo y a mí nos llamaron como consultores de templo e historia familiar cuando nuestra estaca tenía problemas. El presidente Morales, el presidente de misión, nos pidió trabajar con los misioneros para hallar personas que el Señor había preparado para recibir el Evangelio. Nos reunimos con las hermanas para crear un plan en oración. Les preguntamos... Hermana Reina, ¿puede darle un poquito más de volumen a su máquina? Deme un momentico, miro a ver si le puedo dar más volumen. Sí, solo yo lo escucho bien, pero hay algunas personas que no. Que como ese es el volumen que trae automático, Ok. entonces deme un minuto. Yo miro a ver si Ahí, ahí, subiéndole. ahí, en su máquina, abajo, abajo, abajo. Ahí hay un poco Ahí, más. Correcto, un poco más. Ahí va a estar mejor. Gracias, hermana. listo. apellidos. Esto nos ha abierto muchas puertas. Todo el que quiere saber sobre su familia termina conociendo a un consultor de templo e historia familiar. Tenemos el caso de los García. Mi esposo y yo los visitamos para ayudarlos a descubrir más sobre su familia. Incluso comenzamos su árbol familiar. Les encantó la experiencia y oramos que quisieran volver a reunirse con nosotros.
Su hija Ariana fue invitada a la iglesia por jóvenes como ella. No pasó mucho tiempo hasta que decidió ser bautizada. La ayudamos con el viaje anual que iban a hacer al templo poco después del bautismo. Al trabajar con Ariana, ella comenzó a recordar historias de sus abuelos y preparamos los nombres para el templo. Fue un momento espiritual para las dos. La ayudé a entender que al bautizarse en el templo en nombre de su abuela, estaba participando en el plan de salvación del Señor para su familia eterna. Le prometí que sus familiares con vida y sus antepasados iban a ser bendecidos. En nuestras charlas con el resto de la familia García, los animamos a ayudar a Ariana. Mi esposo y yo los visitamos varias veces y con el tiempo recopilaron recuerdos, nombres y fotos de familiares. Estaban prestos a tener una familia eterna. Presenciamos un milagro. Justo antes del viaje al templo, el hermano y la hermana García y otra de sus hijas decidieron bautizarse. Tras ser bautizados, los García junto con mi esposo y yo, los misioneros y otros miembros del distrito, llevamos los nombres de nuestros familiares al templo. Fue algo inolvidable. Es increíble lo rápido que ha crecido el barrio y la estaca tras incorporar la obra de la historia familiar a la obra misional. El barrio se tuvo que dividir por lo mucho que había crecido. Trabajar con los consultores de templo e historia familiar cambió nuestra obra como misioneras. Aun cuando seamos trasladadas, los nuevos conversos tendrán responsabilidades y amigos en el barrio. Asimismo, la fuerza espiritual que viene a quienes participan en la historia familiar es milagrosa. Como dice el presidente Morales, más que nosotros salvar a los muertos, ellos nos salvan a nosotros. Nunca pensé que la historia familiar formara parte de la obra misional. Es el Evangelio y es hermoso. Si fuera un misionero hoy en día, mis dos mejores amigos en el barrio o rama donde prestara servicio serían el líder misional de barrio y el consultor de templo e historia familiar de barrio. Las personas tienen un deseo innato de saber algo sobre sus antepasados. ¿Qué piensan de ese video? De la experiencia que vivieron en esa estaca, en esa unidad, los consultores y los misioneros. Pues es verdad lo que dice, hermana, que los muertos nos salvan a nosotros. Bueno, yo creo que refiriéndonos más que nada a nuestros familiares, ¿no? Nuestros antepasados, ellos nos pueden salvar eh, en, en nuestra vida cotidiana. Uno puede unir familias, lo que es historia familiar, investigar sobre nuestros antepasados. Hay familias que por algunas razones, algunos lazos se han vuelto más débiles, pero la familia y las promesas del Padre nos pueden fortalecer y unir familias. Eso me gusta mucho. Muchas gracias, hermana Diana. Hermana Jornada, ¿usted alcanzó a ver el video? No, hermanita, vieras que acabo de entrar, disculpen. No, tranquila, a la próxima le pregunto, no se preocupe. La hermana Bueno. María Luisa Carrizales de México. Sí lo vi, hermana. Más o menos sí lo vi. ¿Qué sintió con respecto a lo que vio? Pues que motiva mucho para que nosotros podamos trabajar con historia familiar, que es un aspecto de nuestro servicio en la iglesia que a veces dejamos a un lado o no le damos la importancia que tiene, pero que pues viendo el video nos damos cuenta de que es primordial también para nuestro desarrollo espiritual. Muchas gracias, hermana. Hermana Mariana. Hermana, una de las cosas que me gustó mucho del video que dice que tenemos que aprender que nuestros mejores amigos
sean tanto el líder misional como el líder de historia familiar. Y realmente a veces, hermana, pues ahora sí que lamentablemente a veces no sabemos ni quiénes son. Y yo creo que como miembros es una de las cosas que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Primeramente, ¿quiénes son esos dos líderes que van a poder ayudarnos? Segundo, hermana, yo creo que esto es una obra conjunta, está entrelazada tanto la obra misional como la obra del Templo Historia Familiar. Jamás, jamás debe de ir o sea, no debe de estar dividida. Al contrario, debe ir de la mano. Y una de las cosas que también me gustó mucho es eso, ¿no? Cuando ellos empezaron a trabajar mucho, tanto en historia familiar y lo entrelazaron con la obra misional, sus barrios empezaron a crecer. Y yo creo que es una de las cosas que cada uno en nuestros barrios también tenemos esa meta, ¿no? Que sigamos creciendo como barrio, como estaca, pero es parte de cada uno como miembros, ¿no? Dejarle también esa actividad o esa responsabilidad al líder misional ni al líder de Templo de Historia Familiar, la verdad. Muchas gracias, hermana Mariana. Realmente sí, es responsabilidad de cada uno porque a mí me gusta mucho una frase que dice como a la mitad del video, dice que crecieron juntas espiritualmente. Realmente eso es parte de la administración, el crecer juntos espiritualmente. Entonces, no solamente vamos a ayudar a ellos que están aprendiendo, sino a nosotros mismos en el proceso de crecimiento y de acercarnos más al Padre Celestial. Como dice el presidente Nelson, a ser un poquito más celestiales, a pensar un poquito más. Entonces, ese es una línea, pero también tenemos que no solamente a los amigos de la iglesia, también vamos a ayudar a los menos activos. Hay muchos de los menos activos a los cuales nosotros conocemos y podemos visitar y no diciéndole de una, vea, es que usted por qué no vuelve a la iglesia o algo así. No. Vamos y los visitamos para ayudarles con su historia familiar y cuando ellos entienden la doctrina que hay detrás de la historia familiar y aprenden acerca de eso, ellos por sí mismos van a desear volver a ir a la iglesia y volver a hacer convenios con el Señor, que es lo más importante, y prepararse para entrar en su santo templo. Yo tuve la posibilidad pues en una ocasión, no hace mucho, a la familia mostrarle em, la historia familiar y mostrarle el árbol, por el lado de mi esposo mostrar su árbol, cómo va y contar historias y todo en una noche de hogar. Y después de eso, digamos que sus familiares que han estado menos activos han sido un poco más receptivos a sentir el deseo de volver al evangelio, de volver a la iglesia a hacer convenios. Y preguntan y averiguan y están indagando. Entonces, eso es importante porque los ayudamos a que ellos vuelvan a sentir lo que alguna vez sintieron y los ayudamos a volver al redil del Señor. No es nuestro el logro es del Señor que a través de su espíritu toca sus corazones al nosotros compartir nuestros sentimientos acerca de historia familiar. Al otro grupo que nosotros podemos enseñarle y es al que generalmente nos dedicamos es a los miembros que son activos, sean recién conversos o sean más antiguos. Y es importante que lo hagamos. Cuando son recién conversos, ¿por qué es importante? Porque recordemos que una de las primeras metas que se tiene con ellos es que puedan ir al templo a hacer ordenanzas por sus antepasados, entrar al bautisterio. Y los más antiguos, pues lógicamente, que se preparen para ellos llevar sus propios nombres, recibir sus propias ordenanzas y luego ser sellados como familia eterna. Entonces nosotros podemos ayudar y motivar a otros a que puedan hacerlo. Voy a compartirles un video de una hermana de acá de mi estaca. Ella es la hermana Jacqueline Romero.
Ella es encargada del Centro de Historia Familiar. Ella nos va a compartir. Es un privilegio poder trabajar en historia. Ella nos va a compartir su testimonio de cómo el trabajar en el Centro de Historia Familiar y ayudar puede ayudarnos a nosotros también. Hermanas, es un privilegio poder trabajar en historia familiar, en esta dispensación de cumplimiento de los tiempos. Tenemos la bendición de recibir en el Centro de Family Search a los hermanos que por primera vez se interesan en abrir su cuenta LDS y los hermanos que nos visitan, que no son miembros de la iglesia también, ver sus corazones como se hinchan y se sienten privilegiados de poder conocer su genealogía. Realmente es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias a la hermana Jacqueline por haber compartido su testimonio con nosotros de las experiencias que vive estando cerca y estando a cargo del Centro de Historia Familiar, porque realmente es donde se lleva una de las labores. Entonces, como nos damos cuenta, cuando nosotros trabajamos en nuestra propia historia familiar, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos compartir con amigos de la iglesia, con menos activos y con miembros activos, sean recién conversos o sean miembros antiguos, que puedan trabajar con su historia familiar, se puedan animar y fortalecer para poder acercarse más al Señor, para poder acercarse a través de esta obra. Y como veíamos en el primer video, realmente nuestros antepasados aún en eso nos ayudan a que podamos salvarnos nosotros, porque nosotros nos esforzamos por ser mejores, para ser dignos de poder ir a la casa del Señor, hacer las ordenanzas por ellos y ayudarles. Entonces, la invitación es a que podamos hacer eso. No hace mucho sucedió la siguiente situación, la siguiente anécdota. Un consultor preguntaba que cómo hacía para que una persona que no era miembro de la iglesia pudiera enviar los nombres a su presidente, al templo de sus antepasados. Entonces, yo le pregunté, esta persona, pues inicialmente la respuesta es no, no puede. Tiene que hacerlo a través de un miembro. Pero esta persona, si quiere que sus nombres sean enviados al templo, es porque ya ha escuchado de la iglesia y conoce la importancia de las ordenanzas. ¿Los misioneros le están enseñando? La respuesta fue sí. Los misioneros le están enseñando, la hemos hermanado en el barrio y queremos mandar los nombres de su familia. ¿Qué le podemos decir a este consultor con respecto a este amigo de la iglesia que debía hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consejo le daríamos? Hermano Humberto, ¿qué consejo le daría a usted? Listo, hermana Marta, ahorita le doy la palabra. Hermano Humberto. ¿No? Bueno, entonces démosle la palabra a la hermana Marta. Hermana Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy misionera de servicio aquí en Argentina y soy consultora de SACA donde vivo. Y una de las cosas que yo siempre hago, me he encontrado en algunos casos con estas situaciones, es dar mi testimonio de la importancia de poder sentir yo de tener esa experiencia de poder entrar a las aguas bautismales por mis antepasados. El sentimiento que se genera y en algunas ocasiones de poder compartir algunas experiencias que he tenido en cuanto a hacer la obra vicaria por un familiar. Más que todo es hacerles con el testimonio de uno, poder hacer sentir que ellos puedan sentir ese espíritu de Elías con ellos y decir, sí,
Yo lo hago porque es mi familiar, porque yo lo amo, yo la amo y porque la experiencia propia es la que edifica más nuestro testimonio. Pero más que todo comparto mi testimonio y me ha dado resultado el poder compartir mi testimonio al respecto. Hermana Gracias. muchas, muchas gracias. Nuestro testimonio. Ahora mi pregunta es para los demás, no para usted, hermana Marta, porque usted ya conoce la respuesta. Es, ¿por qué la hermana puede compartir un testimonio acerca de eso? ¿Qué piensa, hermana Klaus? Buenos días. Pienso que ella puede compartir su testimonio porque ella pues ha trabajado en esto, ¿verdad? Entonces cuando nosotros actuamos o sea, con el conocimiento que tenemos, si es historia familiar, pues si trabajamos en toda esta hora, ¿verdad? Que es Family Search, pues nosotros podemos compartir, porque siempre y cuando nosotros no sepamos cómo es, no podemos testificar de algo que no conocemos, ¿verdad? Yo pues estoy aprendiendo. ¿Verdad? Casualmente, ahorita en julio tenemos pues la maratón de Participa y nuestra estaca ayer teníamos reunión con el presidente, ¿verdad? Que podíamos hacer, ¿verdad? Entonces las segundas consejeras de toda la estaca son asignadas a historia familiar, ¿verdad? Entonces planificábamos cómo se iba a hacer, ¿verdad? Entonces realmente agradezco. Yo no podría decir puedo compartir porque me cuesta, ¿verdad? Entonces estoy absorbiendo, por eso me uní y quiero aprender, ¿verdad? Pero si yo aprendo, yo puedo testificar, ¿verdad? Porque ya tengo conocimiento. Y si testificamos, pues estamos ayudando a lo que el Señor requiere, ¿verdad? Lo que nosotros, el conocimiento que tenemos es para compartirlo, hermanita. Eso puedo decirle. Muchas gracias, hermana Klaus. Excelente. Como también dice el hermano Jorge, que testifica porque ella lo vive día a día. Excelente. Muchas gracias. Realmente eso. ¿Y qué podemos decirle a ese consultor? Lo que dice la hermana Dabeiba. Después de compartirle nuestro testimonio, debemos alentar a que se bautice. Entonces, invitemos a ese consultor a que le diga al amigo de oro de la iglesia, al que se le está enseñando, que se bautice. Y le damos nuestro testimonio de la importancia de que él personalmente haga las ordenanzas. Entonces, si hacemos esto, no solo con el amigo de la iglesia, sino también con el menos activo, y también lo hacemos con el recién converso y con el que es más antiguo en la iglesia, les aseguro que se harán más nombres en los árboles genealógicos y habrán más personas que se preparen para ir al templo y habrá más personas entrando al santo templo a hacer las ordenanzas. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros simplemente les apoyamos, les enseñamos, les ayudamos, les sugerimos, les guiamos, pero no lo hacemos por ellos. Les testificamos desde nuestro propio compromiso con nuestra propia historia familiar, porque cada uno es responsable por sí mismo de la obra del templo, de su familia y de sus parientes y de sus antepasados. Mi responsabilidad como Lucero Reina Jiménez es que mis antepasados, mis abuelos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos puedan recibir las ordenanzas del templo porque yo, Lucero Reina Jiménez, se preparó para ir al Santo Templo, no solo haciendo las cosas que se deben hacer para ser digna y una recomendación para el templo, sino también porque yo trabajé en la historia familiar y pude llevar mis nombres. Entonces la idea es poder motivar a todos para que todos puedan ir al templo. Como vimos en el primer video, los consultores motivaron a la joven y eso hizo que al motivar a la joven y invitar a sus padres y a su familia a participar, todos pudieran hacer el convenio y todos pudieran ir al templo y cada uno llevar su propia historia familiar. Es lo mismo que nosotros debemos hacer
con los menos activos y con los recién conversos y con los miembros más antiguos. No les quitemos, no les retiremos la bendición que ellos puedan tener de poder servir en el santo templo al Señor a través de servir en las ordenanzas de sus seres queridos. ¿Algún comentario hasta el momento? Pues que tiene razón, hermana, que esta obra es una obra tan importante también como en, en, pues como para predicar a los vivos, también es importante preocuparnos por las personas que están del otro lado del velo. Y pues si tenemos la oportunidad de compartir nuestros testimonios sobre historia familiar, pues que podamos hacerlo porque pues hay muchas personas que tal vez no conocen, son conversos recientes y no conocen sobre historia familiar y demás. Entonces nosotros podemos motivarlos a que ellos puedan eh, invitar a otros amigos a conocer sobre historia familiar. Y pues así la misma familia se va involucrando. Mi familia no es miembro. Y al estar preguntando nombres, compartiendo, ellos mismos me preguntan, ay, ¿cómo va? Ya encontraste al papá de este abuelito, ¿y qué pasó? Y, o sea, y las personas que no conocen y que son nuestros familiares se pueden ir involucrando. Muchas gracias, hermana Diana. Hermano Murphy. Hermana Mariana levantó también la mano, que vaya ella primero, después voy yo. Listo. Hermana Mariana y luego el hermano Murphy. Muchas Solo hermana Mariana tiene silenciado su micrófono. Perdón, gracias, perdón. Yo creo que una de las cosas también, hermana, bueno, yo les quiero rápidamente platicar un poquito mi historia. Yo les platico que cuando yo empecé la historia familiar, yo empecé yo veía a mi mamá que trabajaba ahí en historia familiar, entonces lamentablemente a veces pensamos de que pues mi papá o mi mamá trabaja en historia familiar y ellos ya tienen mucho trabajo de historia familiar, ¿no? Entonces yo de alguna manera dejaba esa responsabilidad a mi madre y cuando yo empecé a trabajar en historia familiar fue porque un hermano de la iglesia siempre nos invitaba y siempre estaba ahí y el hermano de verdad que era muy persistente, insistente y resistente hasta si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, yo decía, "Ay, híjole, está bien", y hasta así muchas veces yo llegué a decir, ay, ahí viene otra vez este hermano con historia familiar, ¿no? Y de alguna manera a veces de verdad cuando no sabemos qué es historia familiar, llegamos así como que a sacarle la vuelta, ¿no? Más sin embargo, pues yo dije, bueno, vamos a ver por qué este hermano insiste tanto, por qué para él es tan importante. Y yo no entendía muy bien la doctrina y la importancia, hermanos. Entonces, una de las cosas que cuando yo empecé y que después de que empecé a trabajar entendí, fue primeramente explicarles la doctrina a todas las personas, el por qué trabajar con historia familiar es importante para recibir nuestras bendiciones para nosotros, ¿no? Y la otra es esa de que realmente, pues en esta mañana yo les invito a cada uno de ustedes de que aunque nos cansemos y nos digan a veces los hermanos y que tienen mucho tiempo, nos digan que no y que no y que no, no. A mí me pasa que muchas de las hermanas que ya son grandes, que le tienen miedo a la tecnología, me dicen, no, hermana, es que yo no la entiendo. No importa, hermanos, esta es una obra de amor y pues no hay que dejarnos, siempre hay que estar, pues ahora sí que sirviendo y con amor para que ellos entiendan esa parte de que el que hagan historia familiar van a recibir muchas bendiciones. Aparte de las otras bendiciones que el Señor nos promete, historia familiar tiene sus propias bendiciones. Gracias. Gracias, hermana Mariana. Hermano Murphy, continuamos. Ok, gracias hermana Reina por todo lo que nos está enseñando y por esta clase. Yo quiero comentarle que yo fui consultor de historia familiar de mi barrio y literalmente hermana, un año pasé cada domingo. El sábado hacía un mi flyer e invitaba a todo el barrio y el domingo parecía voceador yo, gritándole a todos, vengan, 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 hagamos historia familiar. Casi que los obligaba a empujones, ¿verdad? Y venían las maratones y todo.
Y yo decía, es que no, o se cansan ellos o me canso yo, pero algo tiene que pasar. Entonces seguí todo el año y cumplí literalmente todo el año. Yo tengo todos los flyers y todo lo que hice con ellos. Pero lo que puedo decirles es que, como usted mencionaba, la historia familiar ministra a todo nivel, menos activos, activos, nuevos conversos, investigadores o amigos de la iglesia. Podemos utilizarlo a todo nivel. Lo que yo puedo llevarme de la experiencia de invitar a todos, y todos decían, algo así como la hermana Mariana decía, todos decían, ahí viene el hermano otra vez, ahí viene el hermano, y yo me metía a las clases con los jóvenes, con los hermanos, con los has, con todos los que podía, ¿verdad? Es que al final, y ella es la que ahora sostiene la historia familiar del barrio. Y eso me da mucha satisfacción a mí. O sea, valió la pena todo ese año, ¿verdad? No convertí a miles, porque no, no lo hice. Pero esta hermana es muy dedicada y ella me agradece porque casi como la hermana Mariana, yo tenía que como que empujarla y empujarla y empujarla. Y al final ella hace historia familiar solita y ha aprendido, y ya está grande, tiene 68 años, ¿verdad? Y le cuesta la tecnología, pero sigue. Y entonces eso me da ánimo a mí a decir, hay que seguir, hermanos, por una que podamos ayudar o uno que podamos ayudar. Y como la hermana mencionaba, las oportunidades de ministrar las tenemos a la mano cada día, por medio de noches de hogar, por medio de ayudarle a crear su cuenta, por medio de ayudarle a agrandar su árbol, por medio de hacer un nombre. Tenemos tantas oportunidades en historia familiar para hacer ministración y con cualquiera, puede ser al obispado, puede ser a los líderes, puede ser a los nuevos miembros, puede ser nosotros podemos como consultores, como líderes meternos o como amigos de la historia familiar meternos y ayudar. Entonces a todo nivel podemos ministrar. Y el Señor no se queda con nada. Él consagra nuestros esfuerzos siempre, siempre. Y entonces, y además de eso, pues nos bendice mucho al hacerlo. Muchas gracias, hermano Murphy. Entonces, ahora que el hermano Murphy estaba hablando de eso, de que podemos compartir con todo el mundo y hacer eso, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué cuando ministramos a la manera del Salvador construimos puentes? Que reflexionemos en esa pregunta. Así como al principio hablábamos de que en el mundo he hecho bien, ahora es, ¿por qué si lo hacemos a la manera del Salvador podemos construir puentes? Hay una cita del elder Walter González del 2019, la cual quiero compartir con ustedes, es la que tengo aquí, y la vamos a leer muy despacio. Entonces, porque tiene que ver mucho con la pregunta de por qué al hacerlo a la manera del Salvador construimos puentes. Entonces, él dice, debemos aprender de las enseñanzas del Salvador, de su comportamiento y de sus atributos. Ahorita ustedes hablaban de la paciencia, del amor, del servicio. Esos son atributos del Señor. El comportamiento, el insistir, el invitar, el estar ahí constantemente. Esos son comportamientos que aprendemos del Salvador. Era su forma de enseñar, sus atributos. Además, cuando vino a las Américas, el Salvador percibió las debilidades. Claro, nosotros cuando nos acercamos a los hermanos percibimos sus debilidades. Algunos le tienen miedo a la tecnología, otros ni siquiera se le acercan a la tecnología porque no tienen medios para tenerla así les guste. Hay otros que no tienen tiempo. Hay otros que aún le tienen miedo es a saber la historia de sus antepasados por las pocas cosas que les han dicho. Hay otros que creen que no tienen de dónde tener información porque es que no tienen cómo obtener esa información. Es muy difícil obtener esa información. Entonces, vemos que tiene muchas debilidades, pero el Salvador, al percibir nuestras debilidades, Él nos dice, preparar sus mentes meditando sobre sobre las cosas que Él les había enseñado, y pidió que oraran al Padre para que sus mentes fuesen abiertas.
El Salvador mismo nos da la manera en que nosotros podemos ministrar y enseñar acerca de historia familiar a cualquier persona a cualquier persona con cualquier debilidad. Entonces él dice, primero los invitamos a que preparen sus mentes, meditando sobre las cosas que se les han enseñado. Entonces tenemos que enseñarles para que ellos sepan sobre qué van a meditar y luego que oren para que sus mentes puedan ser abiertas. Cuando nosotros hacemos este proceso, tanto con los amigos de la iglesia, con los menos activos, con los recién conversos, con los antiguos, se van a obtener los resultados que queremos. Y no es que el hermano se convierta porque la hermana Lucero le habló muy bonito, le enseñó muy bonito. O no es que el hermano quiere ir al templo porque es que la hermana Lucero Reina lo acosó tanto que él dijo, bueno, pues está bien. No, es que él pueda sentir, porque para eso le ora al Padre. Lo único que el hermano puede sentir de mí es el amor del Salvador, que no es más que la compasión, el amor puro de Cristo, que es lo que debe regir nuestra enseñanza, que es lo que nos ayuda a nosotros a poder ser mejores. Y de esta forma podremos ser bendecidos, tanto ellos como nosotros que estamos enseñando. ¿Y cómo podemos enseñarles? Dice el último párrafo, enfocarse en las necesidades de otros. Nos ayudará a desarrollar atributos como los de Cristo. Y al hacerlo, poco a poco nos volvemos más como Él. Esta es la raíz misma de nuestro desarrollo o nuestro proceso de conversión. Cuando nos enfocamos en las necesidades de otros. Y de la única forma en que nosotros podemos desarrollar nuestros atributos semejantes a los del Salvador. Y así podemos ser un poco mejores. Realmente no creo que me pueda parecer nunca el Salvador. Nunca. Y no creo que nunca pueda ser como es Él. Pero sí, al enfocarme en las necesidades de los amigos de la iglesia, de los menos activos, de los recién conversos, de los hermanos más antiguos, yo voy a poder empezar a desarrollar atributos como la paciencia, como el amor, como ver primero la necesidad del otro antes que la mía propia. Y cuando yo veo todo esto, y como dice el rey Benjamín, le sirvo a mis semejantes de la manera correcta, o sea, a la manera del Salvador, entonces yo empiezo a tener un proceso de conversión interno que me hace no igual a Cristo, pero sí un poquitico mejor con respecto a lo que era el día de ayer. Y así poco a poco me voy a ir acercando al Padre Celestial y voy recibiendo bendiciones en mi propia historia familiar y en mi propia vida. Entonces, cuando yo ministro a los demás, a la manera del Salvador, se tienden esos puentes donde mis antepasados y yo podemos estar unidos y a la vez vamos a ayudar a otros a que estén unidos con sus antepasados y recordemos que todos somos una gran familia y en algún momento nos vamos a unir como familia. Entonces, por allá atrás, en la 20ª generación, puede ser que la hermana Diana sea familiar mío. Y por allá en la 30ª generación, resulta que la hermana Mariana es familiar mía. Y se tendieron puentes. Además de eso, podemos tender puentes en la actualidad. Pues si al hermanito le da mucho susto trabajar en historia familiar porque no está afín con la tecnología, tenemos nuestros jóvenes que nacieron conectados. Podemos ponerlos a trabajar el uno con el otro para que se apoyen mutuamente. Y mientras el joven le ayuda al hermano mayor a familiarizarse y a irle perdiendo el miedo a la tecnología, el hermano mayor en ese mismo proceso le va enseñando a nuestro joven cómo leer documentos, cómo entenderlos, cómo entender la terminología,
las palabras que se usaban, las historias, y entonces vamos a tender puentes que van a ayudar a que estas dos generaciones tan distantes se unan y se crean lazos. Lazos que difícilmente serán cortados, porque recordemos que el Señor enseña en Doctrina y Convenios que la misma sociabilidad que tenemos aquí la tendremos allá. Entonces, si se crean esos lazos aquí, así cruce el velo uno primero que el otro, cuando se encuentren al otro lado del velo, seguirán existiendo esos lazos. Entonces, es necesario e importante que nos esforcemos nosotros por enfocarnos en las necesidades de nuestros hermanos. Siempre sugiero cuando hablo de historia familiar, pero es desde mi propia perspectiva personal, que debemos esforzarnos por el 1 a 1. Sí, el maratón es súper chévere porque asisten 20 personas, 100 personas, 50 personas y todas trabajan. Por eso es un maratón. Sí, una charla donde asisten 50 personas y a todos les vamos a enseñar, excelente. Pero cuando vamos a trabajar historia familiar es 1 a 1, como hizo El Salvador. Cuando El Salvador lavó los pies de sus discípulos, él no, él no les dijo a todos, vengan todos y metan los pies dentro de esta tinaja de una sola, ¿o sí? No, él fue 1 a 1, lavándole los pies 1 a 1, sirvió a 1 por 1 y a cada uno los lavó. Entonces, que nuestro deber, nuestro trabajo para construir estos puentes a la manera del Salvador sea ir 1 a 1. Y en este esfuerzo nosotros creceremos y como dice el elder González, podremos tener un desarrollo en nuestro proceso de conversión. Podremos desarrollar atributos como los de Cristo y parecernos un poquito más a Él. Podremos, como dice el presidente Nelson, tener un pensamiento un poco más celestial en medio de este mundo tan caótico. Podremos sentir más paz porque las bendiciones llegarán a nuestras vidas, a las vidas de las personas que sirvamos, a nuestras unidades, a nuestros barrios, ramas, a nuestras estacas, solamente por esforzarnos por servir a la manera del Señor y utilizar historia familiar como una hermosa herramienta de poder tender puentes entre unos y otros, entre familias dispersas, entre familias que están de un lado y del otro lado. Yo sé que es así y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanita, por su clase y gracias a todos, hermanos, por haber entrado a esta clase. Recuerden que tenemos más clases y si gustan unirse al grupo de WhatsApp, son bienvenidos. Y voy a terminar de grabar, si ya está.